Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué te hace sentirte inseguro o insegura? Y no me refiero a cosas como hablar en público, sino a situaciones que ocurren en el mundo y que afectan a tu vida cotidiana. ¿Te hace sentir inseguro que una guerra puede extenderse a tu país? ¿Que los precios de la energía se coman tu sueldo? ¿O que un ciberataque se haga con todos tus datos? Estos son miedos o amenazas de alguna manera clásicas, pero por delante tenemos todo un futuro con nuevas tecnologías que abren la puerta a nuevos retos. Uno de ellos es la inteligencia artificial. No es nada de momento, pero a la vez lo es todo. Y hoy, en No es el fin del mundo, nos hacemos una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial ser una amenaza para la seguridad nacional? No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy estamos en otro de nuestros episodios para hablar de esto, de la inteligencia artificial y cómo se combina con la seguridad nacional. Con Alba Oliva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. Bienvenida de nuevo. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Hola, Fer, hacía mucho tiempo, ¿qué tal? Sí, por suerte me habías desaparecido de estos durante unas semanas. Estoy aquí siempre. Siempre presente. Como la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿por qué? Con estas semanas hemos tenido además todo lo de Gaza, han pasado muchas cosas. Hoy vamos a dar un poco de sosiego con temas algo diferentes. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esta especie de crossover entre inteligencia artificial y seguridad nacional? Pues vamos a hablar de inteligencia artificial, que bueno, ya lo tratamos al principio del podcast. Correcto. Pero nos vamos a centrar desde la perspectiva de la seguridad nacional. Es decir, nos alejamos de temas así un poco de actualidad, pero no de temas de seguridad. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora con cómo se enfrentan los estados a la inteligencia artificial, qué retos supone, y bueno, pues porque ya desde hace unos meses estamos viviendo una euforia con el tema de la IA. Por ejemplo, recordar la que se lió con ChatGPT, que estaba todo el mundo ahí... Sí, la gente se volvió loca. Probando combinaciones y bueno, cada vez hay más preocupación sobre los retos o qué puede suponer estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues vamos a tratar un poco todo eso. Y bueno, un ejemplo además que viene muy al pelo para ya plantear un poco qué relación tiene la inteligencia artificial con la seguridad nacional fueron las elecciones de Eslovaquia, que se le celebraron en octubre, y bueno, unos días antes filtraron unos supuestos audios en los que uno de los candidatos negociaba la compra de votos de la población romaní del país y luego se descubrió que eran deepfakes y que se había producido con IA. Entonces, estaban creados artificialmente esos audios. Cristiano Ronaldo comprando votos con el audio ese de CR7. Claro. Bueno, o sea, yo entiendo que ni nuestros oyentes ni nosotros mismos estamos muy familiarizados por lo que sea con las elecciones en Eslovaquia. No las hemos seguido. ¿No? No, por lo que sea, no... ¿No habéis hablado de ello en casa? Algo ha salido... Yo el tema de conversación en el desayuno. Sí. Pero aún así es importante porque al final en un país pequeño... Han sido importantes, ojo, sí. A nivel europeo sí que... Sí, no, pero... además el candidato que ha acabado ganando es también de la línea un poco, entre comillas, de Orbán y demás. Sí, bueno, o sea, más allá de la coña y demás, sí que... Eso es. ¿Episodio de Eslovaquia? Yo creo que todavía... No, por el momento creo que no. O sea, voy a vetar esta propuesta. Todavía creo que episodio de Eslovaquia no. Pero bueno, antes de seguir adelante, como hoy vamos a estar relacionando dos conceptos, uno es el de la inteligencia artificial, pero otro es el de la seguridad nacional. Creo que es interesante que definamos antes qué es cada uno de ellos, sobre todo para tener un marco claro en el que nos vamos a estar moviendo hoy. Yo estoy ahí de acuerdo contigo, Fer, porque es importante entenderlo para ver cómo se interrelacionan, ¿sabes? Sobre la inteligencia artificial, que es yo que os diría la base de todo el debate de hoy, se entiende inteligencia artificial como la capacidad que tiene una máquina para recibir datos externos, interpretarlos, analizarlos y sacar unas conclusiones determinadas. Y con eso, pues tomar unas decisiones en función de para lo que esté programada, ¿vale? Sí. Hay distintos niveles de inteligencia artificial, no es toda la misma. Tenemos una inteligencia artificial débil o estrecha, es bastante sencilla, es la que te recomienda este vídeo de Instagram, YouTube. Este vídeo del orden mundial en YouTube. También puede ser, exactamente. No menosprecimos esa inteligencia artificial. Es la más importante, la que llena el feed de nuestros oyentes. La de Instagram y cosas así. Exactamente. ¿No? Pero luego ya tenemos una inteligencia artificial que se considera fuerte o general, que yo os diría que es la que más retos y disyuntivas está planteando, ¿no? Es un plano más teórico por el momento, pero conforme esta tecnología avanza, por ejemplo,
ejemplo, ChatGPT o Midjourney, que sabéis que a mí me gusta mucho trastear con Midjourney. Esta es una inteligencia artificial que se prevé que tenga capacidad de reflexión, ¿no? y de incluso de creación de otras propias. O sea, esta es más la de ciencia ficción. Sí, Skynet de Terminator, ese pedazo de película, esa saga. La verdad que sí. Pues sería un poco esta inteligencia artificial o un Blade Runner con, no me acuerdo cómo se llamaban los replicantes de Blade Runner, ¿no? Pues un poco eso. Pero claro, alcanzar ese tipo de inteligencia artificial pues queda muchísimo todavía para que lo logremos. Y después de esta chapa teórica de Eduardo sobre la IA, definamos también, definamos también, que es importante, qué es la seguridad nacional. Que esto suena un poco a imagen del Pentágono y señores trajeados, pero no. The Situation Room, eso como Joe Biden, ¿no? No, pero también aquí hay mucho que explicar. También es un concepto que a mí no es conocido, se relaciona como con cosas muy de corbatas y medallitas. Y no de tanto. Militares y tal, y en realidad es un poquito más amplio. Vale, pues a ver, la seguridad nacional se entiende como la acción del Estado orientada a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Que esto, pues no lo digo yo, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional de España. O sea, definición de... Más la propia. de página web. Claro. Vale. Y bueno, tradicionalmente la seguridad nacional sí que es verdad que ha estado muy orientada y vinculada a la noción de la defensa nacional y por tanto al ejército. O sea, obviamente tiene un elemento muy militar, eso es innegable, ¿no? Y además se veía siempre desde la idea de proteger el país de las amenazas militares de otros estados. Esto es toda una visión muy clásica, que sigue siendo relevante, pero pues más tradicional. Hoy en día la seguridad nacional pues, ha evolucionado mucho y ya no se circunscribe únicamente al ámbito militar, sino que también se entiende que hay fenómenos sociales que también pueden amenazar la estabilidad y el buen desarrollo de un Estado y su sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, la migración, la desinformación, el desabastecimiento, incluso se llega a hablar de las desigualdades sociales, o sea, de retos internos. Pueden venir retos externos, retos internos, grandes cambios tecnológicos, y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Claro. ¿Y aquí cómo podemos combinar ambos conceptos? Porque claro, la idea de la seguridad nacional, eso ya digo, no lo que tú apuntabas, ¿no? Que ya no es solo militares y señores con traje, sino que hemos ido mucho al concepto de seguridad humana, de estar libres de amenazas, en el sentido más amplio del término, o sea, que es un concepto que ha evolucionado bastante hacia cosas muy modernas, y cómo ese reto de la inteligencia artificial engancha a día de hoy, en el siglo XXI, en 2023 ya básicamente, con esta idea de la seguridad nacional. Pues están estrechamente relacionados por lo que decía Alba, ¿no? Porque la seguridad nacional también es ver cómo se afronta un cambio tecnológico tan grande como es el de la inteligencia artificial. O sea, ahora mismo hay mucha incertidumbre en torno a qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Porque se está desarrollando una tecnología con un potencial enorme, también muy desconocido. Entonces hay temor, por así decirlo, y creo que es ahí donde está uno de los grandes retos sobre el tema de hoy, que se plantea con la inteligencia artificial, que nadie sabe realmente hasta dónde puede llegar ni cómo puede afectar. Si para bien o para mal. Es una tecnología muy naciente, ¿no? En tanto que todavía no tiene aplicaciones muy claras o no ha desplegado todo su potencial, y estamos intentando regular algo que como tal todavía no existe o no existen en todas las dimensiones que podría existir en un futuro. Claro, pero aquí hay que hacer un matiz, y es que realmente con el tema de la inteligencia artificial hay una distorsión muy grande que tienen muchos políticos y muchos gobiernos con los retos que puede plantear. Me explico. Por ejemplo, en noviembre en Reino Unido va a celebrar un congreso mundial sobre inteligencia artificial. Y este congreso, que bueno, pues puede ser una buena iniciativa, ha sido muy criticado porque está orientado a desarrollar planes para protegerse de esa IA del futuro que se parece más a Skynet o algo como muy futurista y muy de ciencia ficción, más que a los retos que ya plantean las inteligencias artificiales. Claro. Antes hemos puesto el caso de Eslovaquia, ¿no? Pues eso ya es un reto que las inteligencias artificiales de hoy están planteando a nuestras democracias, a nuestra seguridad nacional. Entonces, muchos expertos plantean que habría que centrarse en estos retos, sin perder de vista el futuro, no estar con esa gran inteligencia artificial que puede dominar el mundo. De Creator, como en la peli, claro, ¿sabes? Y decir, oye, mira, es que ya tenemos, es que a mí ya, no sé, ChatGPT, o esta que está desarrollando quien sea, o esta que han manipulado, que puede ser una herramienta útil, pero luego tiene una cara B, ya tenemos que plantearnos cómo nos aproximamos a esas inteligencias. Estamos idealizando un poco la propia tecnología y estamos intentando anticiparnos algo que ni existe ni tiene por qué existir siquiera, dejando de lado el presente, que son tecnologías
artificiales más tontas, entre comillas. Pero aunque sean más tontas, tienen muchísimo potencial. Claro, por ejemplo, tú te puedes estar rayando porque haya una inteligencia artificial que sea capaz de desarrollar un arma nuclear, por ejemplo, cuando a lo mejor el problema lo tienes en que a tu abuelo o a tu abuela le están colando una imagen falsa y se cree que el presidente del gobierno se ha estado reuniendo con X personas, ¿sabes? O haciendo algo malo o le cuelan un audio que genera inestabilidad social. Pues ese tipo de cosas son palpables, es decir, están aquí ya y lo otro, pues oye, sí, es un futurible, hay que abordarlo, sí, pero no como prioridad, ¿sabes? Sí, como que estás poniendo la tirita antes de la herida e incluso dejando de lado una herida que ya tienes y que es un problema sin abordar. O sea, ya entiendo un poco por dónde va el asunto. La crítica es lo que tú decías, ¿no? Que nos estamos preocupando del robot asesino de 2050. Exacto. Cuando no nos estamos preocupando del audio falso de 2023. Y eso al final trastoca procesos electorales. Tendremos en 2024, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos. Efectivamente. Unas elecciones que, por ejemplo, hoy sabemos que con el tema de Cambridge Analytica, pues no llegó a ser inteligencia artificial, pero sí la desinformación llegó a tener un peso muy importante en el año 2016. Bueno, o sea, en realidad al final todos esos bots funcionan por IA, es decir, targetean a usuarios con ese machine learning. Eso es. Entiendo que ahí funciona más por todo el tema de algoritmos, que es lo que decías tú antes, es un tipo de inteligencia artificial. Lo que pasa es que esto ya son unas inteligencias artificiales que no sé cuál es el tecnicismo, pero como que aprenden más o son capaces de desarrollar otras respuestas. Son más inteligentes, ¿no? No sé si es el término correcto, pero bueno. Y bueno, y además aquí yo creo que con el tema de las elecciones o de estos ejemplos más de hoy, también nos permite ver cómo la seguridad nacional pues no va solo del tema militar, ¿no? De parar ataques terroristas, de proteger las fronteras, de asegurar una infraestructura estratégica, sino que también la seguridad nacional también parte desde dentro y de cómo y que hay que entenderla como un abanico mucho más amplio, de cómo afecta a nuestras instituciones, de cómo se puede degradar nuestras democracias, nuestras libertades a través de unas tecnologías que tal vez no entendemos o no controlamos del todo. Que mira, yo recuerdo, nosotros participamos en el plan de cultura de seguridad nacional, ¿te acuerdas, Fernando? Que estuvimos ahí y ahí hubo mucho debate sobre cómo hacer entender a la gente, por ejemplo, que durante la pandemia el que hubiéramos tenido papel higiénico, eso era seguridad nacional. Claro. Que hubieras tenido internet, que no hubieras tenido ningún problema con el abastecimiento, todo eso es seguridad nacional. La logística de llevar productos a los supermercados, eso también es seguridad nacional, en tanto que permite que tu sociedad y tu país siga funcionando con cierta normalidad. Claro, o sea, comer es básico. Eso es. Que permite que comas, que te lleguen los productos a tu supermercado y a tus comercios. Claro, y no solo que llegue, que el producto sea de calidad, es decir, que no esté contaminado, que no sé, que tenga un etiquetado correcto, que haya sido transportado con seguridad, que se haya respetado la cadena de frío. Todos esos microelementos, por así decirlo, forman parte de la seguridad que, en un sentido amplio, es seguridad nacional para que todo funcione. A esos microelementos es a los que yo creo que se está enfocando un poco para ver cómo esa IA puede afectar a los microelementos que te generan la estabilidad. Lo que hablábamos de los audios, que el falseo de audios para engañar a usuarios en redes sociales o sacarles información, ese phishing que se ha puesto de moda ahora con los SMS que te llegan o los correos. Que tienes a todos los bancos y a otras instituciones avisándote de, oye, nunca te vamos a pedir este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, que se utilizan mucho los chatbots. Exactamente. Yo qué sé, el chatbot, para que si no caes en eso, la típica, entras en una web y te sale el típico panelito en la esquina de, oye, ¿qué te hace falta? Y tú como que chateas como con una especie de atención al cliente, pero en realidad es una máquina que te está contestando. La mayoría son todavía muy tontas y no tienen mucho margen, pero esos chatbots que te entienden, por así decirlo, lo que tú le dices y te contestan de manera acorde, pues ya se pueden empezar a utilizar para generar conversaciones falsas, haciéndote pasar por, yo qué sé, el banco, una aseguradora, la compañía de teléfonos, un familiar que parece que te está pidiendo dinero. O sea, sigue siendo muy cutre lo de, no sé, soy un príncipe nigeriano que tengo una herencia y demás, ¿no? Mira a la señora de Brad Pitt. ¿Qué le pasó? A la señora que le escribía a Brad Pitt por internet y le dio ella dinero pensando que era Brad Pitt. Sí. Bueno, pero es que esa desinformación ese tipo de funcionan en cierta manera. Claro, siguen ocurriendo. Tú plantéate ahora que con la inteligencia artificial, que es exponencial, aprende de cada estafa. Ese machine learning, que es ese procesamiento de datos, hace que sea mucho más difícil de controlar. Por eso centrarse un poco en que no es una seguridad nacional de cohetes y militar, sino algo mucho más amplio, ¿sabes?
Luego también, además, por ejemplo, porque antes hablas de los chatbots y todo esto, un ejemplo de ChatGPT que me pareció muy curioso y que lo sacó la Rand Corporation, que es un think tank muy conocido estadounidense. La Rand Corporation para algunos es el mal personificado. Es el mal. En algunos momentos de su historia, la verdad que... Sí. Pero bueno, episodios digamos que ha pensado para los malos. Sí. Luego de repente tiene un documento interesante y dices, bueno... Vamos a ver, para quien no lo sepa, la Rand Corporation es una especie de think tank estadounidense que está estrechamente relacionado con el Departamento de Estados y durante muchos años está alineado con posiciones muy neoconservadoras, muy intervencionistas de Estados Unidos. Ha tenido momentos bastante oscuros. Hacen análisis muy buenos. También hacen análisis buenos, claro. Sí, esto es como todo con pinzas. No, yo qué sé, es como Kissinger, que tiene para mí una plaza reservada en el infierno, también tiene un Nobel de la Paz, y ha sido una de las figuras más importantes del siglo XX. Fernando. Claro, entonces, Nobel de la Paz. Claro, o sea, son cosas bastante complejas que es difícil darle como un sentido absoluto, ¿no? De bueno o malo. Todo tiene matices. Claro. Bueno, ¿qué decía esta buena gente? Bueno, ¿qué dicen los de la RAND, aparte de todo su historial shady? Pues dicen que estamos en un punto en el que la IA pues, puede crear textos con estructuras lógicas muy bien desarrolladas. Claro. Es decir, vale, tú hablas con un bot y a lo mejor es todo como muy mecánico. Entonces dices, vale, estoy hablando con una máquina, pero ChatGPT u otras similares ya te pueden generar unos textos más elaborados que ya te dan la sensación de que te lo está planteando un humano. Sí. Entonces ya ni siquiera es ese deepfake rollo, el anuncio con Lola Flores o algo similar, que eso es muy preocupante porque ya es imagen, sino que también a través del propio texto tú de repente tienes algo muy bien estructurado, muy lógico, incluso con un cierto carisma y dices, esto lo ha escrito una persona o lo ha escrito, pues yo que sé, Barack Obama, y no, pues te lo ha escrito una inteligencia artificial. Entonces ya es que incluso en el texto, que parece muy básico y más detectable, se puede haber una manipulación detrás. De hecho, ahora, esto iba a decir, tiene un poco que ver y no. Recuerdo, por ejemplo, que The Guardian, el periódico británico, publicó hace ya bastantes meses como el primer artículo de opinión, que era esto ha sido creado enteramente por una máquina y pasaba perfectamente por una opinión humana. Pero es que además en los últimos meses sé que muchos grandes medios mundiales están ya bloqueando el acceso a los chatbots para que no les puedan leer. Es decir, que un chatbot, el New York Times, por ejemplo, bloquea el acceso a ChatGPT para que ChatGPT no pueda aprender a escribir como lo haría el New York Times, con el tono del New York Times y con la información que tiene el New York Times, y así no pueda seguir reproduciendo. Es que tú antes, ¿te acuerdas que has sacado lo de las elecciones del año que viene en Estados Unidos? ¿Vale? Yo ahí me planteo una cosa y es... O sea, me lo planteo yo y se lo plantea mucha gente en los departamentos de seguridad nacional. Solo con las IAs que tenemos ahora generativas, estas IAs fronterizas de... Midjourney, tal cual. Midjourney, ChatGPT y esta que crea audios. Si tú eres capaz de combinar eso, si tú creas el audio, lo creas con el texto de Midjourney y luego le puedes poner una imagen, es decir, hay una serie de combinaciones que puedes tener ya ahora mismo que te pueden generar unas campañas de desinformación muy preocupantes de cara a un proceso electoral, ¿sabes? Por ejemplo, en países desarrollados, con una democracia consolidada, aunque es verdad que eso a veces tiene sus fallos en Estados Unidos, pero que te puede generar un problema muy gordo. Sí, yo creo que aquí la posición humilde es asumir que esto le puede pasar a cualquier país, le puede pasar a cualquier sociedad, que ninguno estamos fuera de la desinformación o de caer en este tipo de prácticas. O sea, hasta la estafa más cutre nos la podemos colar. Quiere decir que esto no tiene que pasar en un sitio lejano o pobre. Esto nos puede pasar a nosotros mañana. Y creo que partir de esa humildad es lo primero para... Incluso porque antes poníamos los ejemplos del príncipe nigeriano, que luego va mucho como a gente que está muy poco digitalizada, ¿no? Pues normalmente pensamos en la gente mayor. Claro, pues a un señor mayor es como muy vulnerable para que le cuelen este tipo de estafas. Pero... quiero decir, no es solo para gente que esté poco digitalizada, es que cualquiera podemos caer en estas cosas. Sí. No hay más que estar en redes para ver cómo te pueden colar de desinformación. No necesariamente a través de IA, hay otras 1000 fórmulas, ¿no? Pero sí. La IA plantea un reto enorme en ese ámbito. Aunque también es cierto que, aunque digamos que la seguridad nacional es muy amplia, es verdad que la inteligencia artificial, la cuestión de la IA, preocupa mucho en el ámbito militar. Ahora tenemos el tema de la guerra de Ucrania, la propia guerra entre Hamas e Israel ahí en Gaza y demás. También en materia de ciberseguridad, porque hemos visto un montón de ciberataques. Es uno de los grandes riesgos globales que ahora mismo se apunta. Es decir, que la seguridad nacional más defensiva, la más clásica, la más estatal,
también tiene una honda preocupación en temas de inteligencia artificial. No, y yo te diría que prácticamente, o sea, tienen todos una preocupación por ello y prácticamente todos los gobiernos con capacidad para ponerse en marcha en esto van a meter inteligencia artificial en sus estrategias de seguridad nacional, bien para protegerse de ellas o bien para reforzar las estrategias, ¿no? Que es algo que es verdad que ya se utilizaba, porque se usaba pues para el análisis de datos, sí, ¿sabes? El procesamiento de información, pero es verdad que conforme se está desarrollando esta inteligencia artificial, vemos que su aplicación en el ámbito militar va aumentando mucho más. Es decir, pues se pretende usar desde para la automatización de procesos, que es algo bastante sencillo, o el mantenimiento, por ejemplo, de infraestructuras críticas o incluso de armamento, ¿no? Es que a menudo pensamos que la inteligencia artificial es algo súper fashion, glamuroso y suena como eso, suena futurista, suena yo robot. Y a veces es detectar qué pieza de un motor no funciona bien. Okay. Claro, y puede ser, quiero decir, es una herramienta súper útil, pero como todas las tecnologías que hemos creado los humanos tienen una cara positiva y que nos puede hacer avanzar un montón y optimizar procesos y ser fantásticas, y una cara pues mucho más oscura y problemática. Claro, y en este ámbito, o sea, al final es volcar miles de millones de datos en un software que es capaz de procesarlos muy rápido y por eso te digo, en plan, zonas de amenaza climática o, por ejemplo, ayudar en los procesos de toma de decisiones estratégicas o amenazas financieras que pueda haber, ¿no? Sí. Y, por supuesto, al final está la aplicación, que creo que es la que más preocupa en la seguridad nacional clásica, que es su aplicación en el ámbito armamentístico y de combate, ¿no? Es decir, tú imagínate esos ejércitos de drones con una IA que sea capaz de controlarlos a distancia. Pues yo diría que esa es una de las grandes incógnitas que hay en torno a la inteligencia artificial en el futuro, es decir, cómo puede llegar a aplicarse en la guerra convencional, que eso sí que puede ser un game changer increíble. Pero también en la no convencional, porque aquí estamos hablando también de los estados, pero, por ejemplo, si nos vamos a grupos terroristas, pues es algo que también hay que tener en cuenta. O también incluso desde un punto de vista propagandístico de ciertos grupos, que esto lo podemos pensar solamente en relación a la política, en cosas de nivel de un candidato a las elecciones, pues unas elecciones Estados Unidos 2024, ¿no? Sí. Pero también hay otros grupos y otros actores que utilizan la propaganda. Puede que a lo mejor un grupo terrorista empiece a lanzar campañas de propaganda a través de inteligencia artificial para captar mejor a perfiles a los que pueda radicalizar. Sí. Por ejemplo, de hecho, Reino Unido ya está, que vemos que está como muy pendiente del tema de inteligencia artificial. Y quieren posicionarse bastante en esto. Sí, pues tiene muy en cuenta la relación que puede tener con el terrorismo. No, es que al final la radicalización de lo que hablábamos de esas creaciones de estructuras lógicas por parte de una máquina, tú puedes programarla para crear estructuras lógicas que te fomenten esa radicalización de lobos solitarios. O sea, es que si lo pensamos, este desarrollo, el de la inteligencia artificial, es enorme, un reto enorme. Y tiene bastante sentido que los gobiernos ya se estén poniendo hoy las pilas para evitar que precisamente eso afecte a los distintos aspectos de la seguridad nacional, sea en cosas duras como el terrorismo, conflictos armados y demás, a cosas más blandas pues, como temas financieros, alimentarios, desinformación, lo que sea, ¿no? Sí, de hecho, Estados Unidos, que estos siempre van por delante de todo el mundo, ya ha puesto en marcha centros de seguridad enfocados a la inteligencia artificial. O sea, no han perdido el tiempo. Han dicho, venga, vamos a crear ya un centrito para analizar esto porque se nos va de la mano. De hecho, creo que además junto con China son los dos estados que más claro tienen la amenaza que supone la IA desde este punto de vista de seguridad nacional. Luego hay otros que también intentan regularlo, hablaremos de ello. Y hemos mencionado mucho a Reino Unido, que creo que lo tiene muy presente. Pero bueno, por ejemplo, hace unos meses preguntaron a Paul Nakasone, o no sé cómo se pronuncia. Nakasone, es que no sé muy bien cómo se pronuncia esto. Bueno, no creo que se queje. Nixon, no sé. Que es director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que sobre el rol que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo de estrategias de seguridad, ¿no? De cómo lo estáis afrontando. Y dijo que fue como muy institucional y dijo que la IA se utiliza como una herramienta, ahí se quedó, pero que las decisiones finales las toma un ser humano. O sea, puso ya muy claro la idea de no queremos que se nos vaya a las manos. Es una herramienta útil, pero vamos a mantener unos procesos de control. Y esto no es una novedad, porque al final son tecnologías que llevan usándose mucho tiempo en estadios tal vez más primitivos. Pero bueno, pues como decíamos antes, hay que ver cómo se va integrando para desarrollar una mejor inteligencia y unas mejores estrategias. Sí, porque además, de nuevo volviendo un poco a ese debate de la inteligencia artificial como algo súper futurista y demás, solemos pensar o asociar la inteligencia artificial como una especie de mente colmena
que toma decisiones propias, yo que sé, como el HAL 9000 de Odisea en el espacio, ¿no? Que toma decisiones propias y nadie le dice qué hacer, pero en realidad la inteligencia artificial todavía hoy tiene un fuerte componente humano, en tanto que hay un humano que le dice qué tiene que hacer. Luego ya el cacharro, conforme a las órdenes que tú le has dado, va un poco a su manera. Podemos decir que tiene autonomía, pero desde luego no tiene una independencia. No, estamos muy lejos de esas... Claro, el miedo está en cuanto pases eso. Cuanto ya empieza a ser autónoma, ahí ya no sabes qué puede pasar. Ese es el gran temor que hay constante, ¿sabes? Que es la idea de la singularidad, ¿no? En el momento en el que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que el ser humano y ya es capaz de crearse a sí misma, reproducirse a sí misma. Eso ¿Puedo ya es hacer una recomendación de ciencia ficción friki? Esa es la mítica trilogía que no, siempre recomiendas. Va a hablar de Asimov. No, son unos libros muy curiosos, poco conocidos en España porque creo que están poco traducidos. Yo me los he leído en inglés. Es una saga de una autora que se llama Becky Chambers, que son los Wayfarers, como la peregrina, ¿no? Entonces trata mucho el tema de la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista muy, muy amable y muy social, y la relación que tenemos con inteligencias artificiales ya sentientes y ya como inteligentes y como casi personas por sí mismas. Y sobre todo el primer libro está muy bien y hay una IA muy, muy adorable y son bonitos. Por si la gente quiere leer algo de ciencia ficción. En las recomendaciones. Sí, es como el Black Mirror amable. Sí, es ciencia ficción que es como un abracito. Entonces mola porque se sale mucho de esa ciencia ficción más fría y más todo el mundo acabará y qué tal. No. Pero reflexiona mucho sobre qué inteligencias artificiales o qué nos hace humanos desde un punto de vista pues muy, muy sencillito. ¿Cómo he dicho que se llama? Wayfarers. De Wayfarers, el primero se llama El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Jolín, qué título más largo. Sí. Bueno, por si alguien se lo quiere leer. La portada. Son 5 líneas. Pero bueno, ahí queda la recomendación, luego la pondremos en la descripción. Es una mina de regalos de Reyes. Sí. Porque todo esto lo apuntas y regalos de Reyes. Y quedas como Dios. Pero bueno, volviendo al tema que nos toca hoy, en el mundo de la IA y también de los retos que esta tecnología supone para la seguridad nacional, hay que tener muy presente a que los actores principales, al contrario que en siglos anteriores, donde la seguridad nacional estaba centrada en el Estado, en los ejércitos y tal, que ahora mismo ya no se centra en los Estados, o no son en los Estados, porque tenemos ahí a las, sobre todo, grandes empresas, también conocidas como grandes tecnológicas. Sí. Google, Microsoft, Meta y las demás. GAFAM. ¿No? Las GAFAM, eso es. Y luego también tendremos por ahí a las chinas. Además, aquí la ironía es que los intereses de estas empresas ya no tienen por qué estar alineados con los intereses de sus propios estados, y eso supone un potencial conflicto a la hora de desarrollar una tecnología. ¿Es un reto para la seguridad nacional los intereses potencialmente contrapuestos de empresas y estados? Completamente. Aquí no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de las empresas, que como dices ya son un actor geopolítico, muchas de ellas por sí solos, claro. No dependen de sus estados. Y además es que, pues eso, la inteligencia artificial no va solo de estados, porque también los estados también tienen que enfrentarse a las empresas que están desarrollando estas tecnologías. No es solo que choquen los intereses empresariales con los estatales, pues, sino que estas IAs se desarrollan para cumplir una función, pero nadie te asegura que al final esa función sea la que ellos dicen ser, ¿no? A lo mejor se utilizan también para otra cosa. Y bueno, además los estados han dado cuenta del riesgo que hay de que esta tecnología tan rompedora se desarrolle por compañías privadas sin un control y sin una regulación. Esto plantea luego otros retos que hablaremos, pero claro, tú de repente, es lo de siempre, una empresa privada gana mucho control sobre una tecnología clave, pues ya gana un poder geopolítico. Aquí lo hemos hablado en otros episodios muchas veces. Y que además, yo por añadir una cosa, las empresas, las multinacionales, como actores no estatales y actores privados, se mueven por otras lógicas. O sea, hubo en su momento un profesor de la carrera de Relaciones Internacionales que nos insistía mucho en entender que las empresas se mueven por el beneficio económico y que no van a seguir siempre esa idea del patriotismo o las fronteras que te puedes encontrar en la lógica del estudio de los estados, ¿no? Sí, más clásica, por así decirlo. Claro, pero esto te plantea, me pica la nariz, te plantea un reto enorme a la hora de la seguridad nacional, porque te puedes encontrar con que dos estados estén enfrentados a nivel geopolítico y se estén estableciendo vetos a las exportaciones o presiones a través de sanciones económicas, y que mientras tengas a empresas de ese propio estado negociando con el rival, cediendo pues capacidad tecnológica, cediendo conocimiento o aplicándolo en ese mercado, lo que permite a tu rival geopolítico pues desarrollar sus
sus propias tecnologías, ¿no? Bueno, y que en muchos casos también supone un cambio de paradigma porque, por ejemplo, en siglos anteriores los grandes, no todos, muchos de los grandes cambios tecnológicos o muchas de las grandes disrupciones tecnológicas provenían del Estado, porque tenían en primer lugar un objetivo estratégico, militar y demás, y luego ya se le encontraba la finalidad comercial. Sí. Pero ahora mismo es lo opuesto. Se inventa una tecnología o se avanza una tecnología con una finalidad comercial que supone, como no tiene una aplicación militarmente directa, empieza a ser primero amenaza y luego ya el Estado como que la va absorbiendo o la va encauzando. O incluso el Estado insta a unas empresas que tienen una voluntad comercial para beneficiarse ellos, para ser el principal cliente, pero luego eso va más allá y se acaba volviendo contra los propios Estados. Claro. Entonces, como que tú alimentas un monstruo y de repente se vuelve contra ti. El propio Internet es una tecnología militar que luego tiene una aplicación civil. La energía nuclear la energía atómica, yo que sé, Pelea de Oppenheimer y demás, una tecnología militar que luego tiene también aplicaciones civiles, pero como que el primer paso lo da el Estado. A mí me recuerda mucho a lo que hablábamos cuando hicimos el capi de Elon Musk, de cómo externalizas el desarrollo tecnológico en empresas privadas y al dejar final, de controlarlo. Claro, pero tienes que acabar regulando ese proceso, ¿sabes? Pero al final esa inversión privada, ese capital privado, ese riesgo que pueden asumir las empresas privadas, tal vez no lo pueda afrontar por sí solo, sin recursos o tal, un Estado. Entonces, al final acaba optimizando procesos irremediablemente porque le viene bien colaborar con esas empresas. Se trata de encontrar un equilibrio que no siempre es fácil. Claro. Y luego esto también, en términos, por ejemplo, laborales, se me ocurre, supone un desafío tremendo. La automatización del trabajo, efectivamente, nos van a quitar los robots el trabajo y tal. Bueno, esto se lleva oyendo muchísimo tiempo sobre ya digo, cosas como la automatización del trabajo o qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral, porque a nivel de seguridad nacional también es importante qué tipos de trabajo quedan, en qué situación queda toda esa gente que, por ejemplo, pierde un trabajo por la automatización, el impacto de la IA en los procesos productivos, cómo se garantiza, yo qué sé, la calidad de lo producido, la seguridad de las patentes. Es decir, hay un montón de cosas en el mundo del trabajo que tienen un fuerte componente de ese cruce entre la seguridad nacional y la IA. Claro, aquí yo creo que el paralelismo que hemos hecho antes con el abastecimiento y la logística de los alimentos es muy claro, ¿no? Tú necesitas que los alimentos lleguen a un supermercado y que tengan una calidad. Bueno, también necesitas asegurar unos trabajos de calidad y una sociedad que tenga un estado de bienestar y un bienestar económico, ¿no? Y eso pues va ligado claramente al sector laboral. Y además, bueno, pues una empresa que incorpora inteligencia artificial para medir y traquear la productividad de sus empleados es un buen ejemplo. Y además es algo que ya se implementa. Como hace alguna empresa de paquetería, por no decir nombres. Claro. Bueno, se puede hablar aquí de Metafield, tal, pues sí, se puede decir que Amazon lo hace. Además salen en plan los registros de cuánto están trabajando y demás. Claro, se establece ahí un sistema de puntuación para medir el ritmo de trabajo y el desempeño del trabajador y, bueno, pues al final lo que vemos es que estas IAs que desarrollan estas empresas privadas están creadas desde un prisma de la empresa, del empresario, ¿no? Para mejorar la eficiencia. Pueden ser herramientas muy útiles, incluso para mejorar nuestra sociedad, pero no se utilizan así porque quienes la desarrollan no les interesa. Es lo que decías tú con el tema del beneficio económico. Claro. Siempre está en el centro. Y, bueno, pues esto puede acabar provocando, aparte de unos ámbitos de trabajo un poco demenciales, pues que también se generen desigualdades y que se terminen incumpliendo derechos laborales básicos que se supone que el Estado tiene que garantizar. Es que esto además saca a colación un poco esa ética detrás de, porque en todo el tema de regulación, que supongo que ahora tocaremos, está el tema de la regulación de los sesgos. Hay otros casos que yo recuerdo leer sobre cómo se aplicaba inteligencia artificial para el tema sanitario en un estado en Estados Unidos. Sí, es como el ejemplo mítico. ¿Sabes? Y al final te generas unos sesgos, pues el desarrollo de una ética para la inteligencia artificial. Que básicamente discriminaba a los afroestadounidenses, a las minorías y demás. Y que no lo reconoce bien. Ha habido muchos casos de no reconozco a un blanco, pero a un negro no, porque no incluyo o porque la IA detecta que hay más índice de criminalidad sin tener en cuenta las cuestiones socioeconómicas y la IA discrimina. O sea, eso es seguridad nacional, el establecimiento
establecimiento de una ética, ¿no? Y otro ejemplo que también le vendrá a la cabeza y que tú lo has puesto es todo el proceso de la automatización del trabajo. Es decir, si se desarrolla una inteligencia artificial que puede realizar el trabajo de mucha gente y este se automatiza sin que haya una regulación del Estado o un control, tú te puedes encontrar con un reto para tu seguridad nacional a la hora de tener un montón de desempleados o una bajada de los salarios porque la empresa busca el beneficio. Entonces, sí que hay un montón de desafíos a nivel interno, a nivel de seguridad nacional, de cómo conseguir que esa aplicación de la inteligencia artificial en todos esos ámbitos no acabe repercutiendo en tu ciudadanía, ¿sabes? Sí, es un reto importante, o sea, luego está Imagínate que este podcast lo hiciera una inteligencia artificial. Nosotros nos quedamos sin trabajo, Fernando. Pero no saldría igual, Eduardo. Bueno, todavía no se sabe, ¿eh? ¿Puede una IA irse a Vietnam y luego contarlo? Y luego pegarnos la chapa durante meses. Yo creo que no. No lo sé, Fernando. ¿Puede una IA recomendar constantemente el mismo libro? Puede que sí. Pero bueno. No, pero es cierto, por ejemplo, lo sabemos hoy ya, que las nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías crea muchísimos más empleos de los que destruye, pero también es cierto, y está ya estudiado, que los empleos que se pierden, no toda esa gente consigue reciclarse. Es decir, que tiene un coste evidente, claro, y hay que saber qué hacer con toda la gente que pierde su trabajo. Claro, y esto es un proceso histórico. Quiero decir, todos hemos estudiado lo del tema de los ludistas, ¿no? Con creo que eran las primeras máquinas de vapor. Sí, o Lud, viene de un tal Lud. Claro, pues al final era como, no, es que esta máquina me va a quitar mi trabajo, entonces voy a destruir máquinas. Pues es un proceso constante. Cada vez que introduces nuevas tecnologías y optimizas ciertos procesos de trabajo, hay puestos que se pierden, pero el problema es cómo reciclas a esas personas. Y eso es un reto importante, que dices, no te puedes quedar solo en el, no, bueno, es que es un proceso histórico. Tú mismo. Bueno, en el resultado absoluto de como hay más ganadores que perdedores, el resultado está bien. Es como, no, también te tienes que hacer cargo de los perdedores. Exactamente. Pero antes el desarrollo tecnológico, digamos que era más lento, es decir, aunque desde finales del 19 se fue acelerando, pero ahora nos encontramos con que la curva cada vez es más pronunciada y cada avance tecnológico es más rápido. Entonces, la inteligencia artificial después de Internet será el próximo punto. Eso es seguridad nacional, tienes que estar preparado para ello, ¿sabes? Sí, eso es el tema de que el desarrollo, sé que es un término controvertido, pero bueno, el desarrollo como que es cada vez más exponencial, y eso te acelera. Pero bueno, ahora, por ejemplo, también creo que es interesante que vayamos a China, que hemos hablado de Estados Unidos y tal, que vayamos como al otro gran hegemón mundial que es China, y es que ellos en parte ya se han visto venir todos los retos que supone la IA, la han intentado meter un poco en vereda, en algunas cosas lo han conseguido, en otras no. No sé cómo lo están gestionando en Pekín para controlar un poco este desarrollo futuro. Pues a ver, es verdad que China sí que lanzaron hace unos años una guerra contra los oligopolios tecnológicos, por esto el Partido Comunista Chino no quiere que su poder centralizado se disperse por ahí, y porque veían que además que estas compañías estaban acumulando mucho poder, pero esta intervención no se hizo específicamente por el desarrollo de las inteligencias artificiales, fue más general, ¿no? Una empresa de paquetería o de lo que fuese no tenía por qué utilizar inteligencia artificial, o no una muy rompedora, y ya estaban en plan de, no, tú quietecito. Y bueno, es cierto que ha aprovechado para poner límites al desarrollo de esta tecnología y para que el Estado tenga una mayor presencia. Por ejemplo, China ya ha tenido problemas para censurar la inteligencia artificial. O sea, ya ha habido casos. En todo este proceso, pues se ve. Por ejemplo, en febrero, Pekín cerró el chatbox ChatYuan porque valoraba negativamente la situación económica del país y calificaba la invasión de Ucrania como guerra de agresión por parte de Rusia. Es decir, no me interesa que una IA diga mensajes, lance mensajes a lo que yo te estoy diciendo. Que bueno, pues ahí tenemos el reverso de un Estado que censura y una IA que se sale un poquito de esa vía de la censura. Pero y sobre este control de los estados, en Estados Unidos o en la Unión Europea también está pasando. Es decir, es una cosa que hace China, es decir, el controlar un poco hacia dónde van las tecnológicas con la IA, pero luego nos encontramos en otras zonas en las que también se está empezando a aplicar una regulación para poder controlar el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿no? Porque surge ese otro dilema, ¿no? Sobre el papel parece evidente que existe un interés por regular la IA y sobre todo las grandes tecnológicas, pero ¿qué ocurre? Que también en la Unión Europea o en Estados Unidos se están planteando un debate, y es ¿hasta dónde regulas? Es decir, ¿hasta dónde le pongo coto y cómo puede afectar esa regulación de las grandes tecnológicas a mi competitividad en un espacio como el de la inteligencia artificial, que ahora mismo es central para muchos estados, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, con esto que habéis comentado, me estaba en la cabeza reproduciendo la voz de David
hablan en el capítulo aquel de China, ¿no? Cuando comentaba que el gobierno de Xi Jinping se ha centrado ya más en lo político que en lo económico. Es decir, está priorizando cierto control político y que todo el país vaya con un esquema mucho más acorde a lo que el Partido Comunista quiere que vaya, que por el mero hecho del desarrollo económico, que era lo que se priorizaba en épocas anteriores, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, un Deng Xiaoping o un Hu Jintao hubiese dado más manga ancha a la inteligencia artificial, mientras que Xi Jinping es más de control político, de no quiero que digas que el país va mal. Aunque esté restándole potencial a una tecnología, 100%. Priorizo el 100%. hecho de tener la tecnología controlada. Claro, al final el objetivo de China hace unas décadas era salir de ser un país en desarrollo, ¿no? Convertirse en un país desarrollado con una economía rica. Y para eso tenía que abrazar ciertas cosas que a lo mejor entraban en contradicción con ese poder del Partido Comunista. Una vez lo consigues, recoges un poco cable y dices, vale, ahora ato en corto porque yo en realidad no quiero avanzar hacia algo que me acabe quitando poder o que, bueno, pues que me acabe perjudicando, que ¿no? consideras una amenaza. Y que todo esto de Xi Jinping, ese fue ese capítulo, pero también se agudiza en un momento en el que China vive una crisis de su propio modelo, ¿sabes? En una crisis económica tiendes a apretar mucho más ese control para que no te genere una inestabilidad. Entonces, como que se suman un montón de elementos para que China, en el caso de la inteligencia artificial, pues le meta aún más mano. Y luego, con lo que comentabas tú de la Unión Europea, también veo que existe el riesgo de, primero, dos cosas: de que si regulas demasiado o demasiado pronto, ahogues la propia tecnología, es decir, no la dejes crecer de manera orgánica, precisamente porque todo está ya atado y atadísimo. Y por otro lado, que otros prioricen irse a otros países para decir, jolines, aquí tengo tanta regulación que prefiero irme un poco más lejos y desarrollarla con mucha más manga ancha, que es un poco que a lo mejor el riesgo al que se está exponiendo la Unión Europea, ¿no? Que por regular demasiado pronto, los creadores digan, mira, me voy a otro sitio a probar. Claro, aquí es el equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Tienes ese debate desde hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar tu seguridad nacional o el bienestar de tus ciudadanos por una regulación que luego también te limita a no acceder a una tecnología que puede ser muy beneficiosa también para esa misma seguridad nacional y ese mismo bienestar de tus ciudadanos. Entonces es como un tira y afloja constante. Aquí ya pues depende mucho del país al que miremos. Putin, por ejemplo, en su momento ya dejó bastante claro que quien controlara la IA sería el que controlará el mundo en el futuro. A mí siempre me hace mucha gracia esto de quien controle no sé cuánto controlará el mundo. Es muy eslogan de rellena aquí. Sí. Pero bueno, hay países como Estados Unidos que temen que este exceso de regulación, lo que tú dices, pues termine ralentizando esa investigación. Un país que apuesta tanto por la empresa privada y por la innovación, pues obviamente tiene muchos garajes donde poder innovar y crear inteligencia artificial. Exacto. Y además tiene un modelo, pues bueno, en el que las empresas privadas desarrollan libremente sus propios sistemas, sus propias tecnologías y también su propia inteligencia artificial. Y además es un modelo que le ha resultado muy beneficioso en el pasado, pues no sé, siempre ha sido el gran productor, el gran centro industrial, el gran centro de innovación. ¿Por qué abandonarlo ahora por apostar más por una regulación? Y esto le da una ventaja competitiva muy fuerte. China, por su lado, pues ya lo hemos visto, va a atar en corto a estas empresas, seguramente lo siga desarrollando, pero a lo mejor puede que se quede atrás en temas de inteligencia artificial porque priorice otras cosas. La Unión Europea, pues como siempre, está en un estadio intermedio de quiero regular porque para mí el bienestar de mis ciudadanos y mi seguridad es muy importante, pero no quiero dejar tampoco de lado el ser un centro de innovación, pero vamos un poco ahí a rebufo, ¿no? Y en esta competición, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, también la inteligencia artificial tiene un componente instrumental, ¿no? De que sirve para atacar o defenderse del otro. O sea, que hay un componente geopolítico también en la propia guerra entre potencias. Claro, es que ahora mismo China y Estados Unidos están en una carrera tremenda por dominar la inteligencia artificial, porque hecho para Pekín es una cuestión estratégica. O sea, Xi Jinping lo dejó claro que ellos para 2030 querían ser una referencia en inteligencia artificial. Y claro, los dos han entendido que la supremacía tecnológica de las próximas décadas pasa por controlar realmente esa inteligencia artificial de frontera, ¿no? La singularidad en un futuro. Quizás como a lo mejor hace una década fue la energía nuclear y demás. Claro, pero aquí hay que tener otra cosa en cuenta, Fer, y es que la inteligencia artificial es el resultado de ese desarrollo tecnológico. Entonces, no se puede entender la guerra entre China y Estados Unidos a nivel tecnológico
sin la inteligencia artificial ni, por ejemplo, los semiconductores. Es decir, esos semiconductores son fundamentales. Que aquí lo hablamos, por ejemplo, en el episodio de las tierras raras, que también estaba... Y de hecho hay una entrevista muy buena que hizo Blas a este hombre que ha sacado el libro de la guerra de los chips en la web. Chris no sé Miller. qué. Exactamente. Miller, sí, que Chris ahí Miller. se puede ahondar en eso. Pero a lo que volvía es que al final tiene mucha relación la guerra que vemos y las sanciones con el desarrollo también de la inteligencia artificial. Claro, y además esto nos lleva a toda una idea de defensa preventiva, ¿no? Exactamente. Estados Unidos enmarca toda esta política en parte de su estrategia de seguridad nacional. Por un lado está el cómo afrontamos y cómo utilizamos la inteligencia artificial, por otro lado está esa competición con China, ¿no? Y cómo cercar a China para que no se haga con estas tecnologías claves. Y luego, por otro lado, tenemos la cuestión del control de recursos, de lo que tú decías de las tierras raras, pero también... Cómo frenar el desarrollo de la IA, ¿no? Claro, y el desarrollo de la IA con tecnologías que son previas, o la IA u otras cosas, los semiconductores. Entonces aquí ya ampliamos el foco de la inteligencia artificial y vemos todo el mapa de la geopolítica global y cómo está todo interconectado. También en los últimos años, o quizás en el último año, hay como más preocupación con este tema, que a lo mejor antes era una tecnología que estaba ahí un poco de fondo y nos preocupaba, yo qué sé, el cambio climático, los precios de la energía, yo qué sé, la guerra en Ucrania, porque es relativamente reciente. Pero, ya digo, en el corto plazo, por así decirlo, ha estallado mucho el tema de la preocupación por la inteligencia artificial, regularla bien, qué aplicaciones puede tener, cómo se puede ser utilizada por potencias como Estados Unidos y China en sus disputas y tal. Claro, es que esto, o sea, todo este proceso que estamos comentando de China, Estados Unidos, eso ya estaba ahí. Ya. Pero ChatGPT, Midjourney, algo, o sea, inteligencias artificiales que la persona que nos está escuchando ha podido ver y seguro que ha recibido alguna imagen o ha trasteado con ChatGPT. Seguro utiliza en su día a día o la ha utilizado. Claro, pero nosotros estamos todo el día con Midjourney. Ese es el tema, pero que de repente tengas inteligencias artificiales tan generalizadas y que todo el mundo pueda utilizar, eso ha aumentado la preocupación. Es decir, no ha sido una sensación tuya de, en los últimos meses se está hablando más, o quien nos esté escuchando dirá, es que no paro de oír debates sobre la inteligencia artificial. Se está popularizando. Claro, pero porque se ha vuelto algo muy real y muy tangible, ¿no? Esto ha generado esa preocupación entre los propios expertos. Veíamos el manifiesto que firmaron una serie de expertos en tecnología diciendo que había que regularlo y demás, ¿no? Porque al final se ve que estamos mucho más cerca de esa inteligencia artificial de frontera, que es la inteligencia artificial singular, la singularidad, sería esa frontera ya cuando lo sobrepasas. Entonces, este debate ha surgido por eso, porque realmente cada vez es más tangible ese tipo de inteligencia artificial. Y entonces vamos hacia una especie de no futuro, porque es que de nuevo no quiero caer en ese marco, pero sí a una especie de preocupación global que lleve a los estados a decir, mira, como con el cambio climático, tenemos que sentarnos y empezar a sentar ciertas bases de qué se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer con inteligencia artificial. No tiene por qué ser a todo, pero yo que sé, en el plano militar, por ejemplo, o sea, darle unas normas a una tecnología potencialmente disruptora. Yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar, o sea, esto es lo de siempre, cuando los estados aumentan su sensación de amenaza, actúan, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que esa sensación de amenaza, percepción de amenaza tiene que estar ya... Te vas a traer un casco prusiano. Candente. No, pero es verdad, eso tiene que estar ya aquí para que tú actúes. Sí. Entonces ahora con toda esa popularización de la que habla Eduardo, ya lo ven venir, con todas las aplicaciones y todos esos retos o cosas que ya hemos visto, pues obviamente dicen, oye, tenemos que reaccionar a esto. Vemos que a lo mejor algunos lo hacen menos porque tienen ya una apuesta por una menor regulación, hemos hablado de Estados Unidos, otros tal vez lo hacen regular, como hemos hablado antes del Congreso de Reino Unido, que es como muy futurista y no asienta a las cosas del momento. ¿Regular como verbo o regular de ni bueno ni malo? Regular de ni bueno ni malo. Y luego está la Unión Europea, que ya sí regula, de verbo regular, que yo creo que diría que es el actor internacional que más ha apostado por pues eso, establecer reglas para la inteligencia artificial. Y además es que la Comisión lo ha convertido en algo central, ¿no? en un objetivo estratégico. Además se han centrado sobre todo en clasificar los sistemas de IA por nivel de riesgo, o sea, ya tipificarlo, especificar qué contenidos han sido creados por ellas y qué algoritmos se han utilizado para ello. Claro. Y bueno, ellos quieren aprobar una legislación que, si se aprueba, sería la primera ley sobre IA en el mundo, pero seguramente habrá que esperar hasta 2025 o más para que llegue. Pero bueno, ya hay iniciativas interesantes porque los estados o organismos como la Unión Europea están reaccionando a todo esto. Y bueno, pues otra cosa es hasta qué punto van a poder
ponerle puertas al campo, que es lo que decimos siempre con la tecnología, ¿no? La clave es si veremos en un futuro tratados a nivel internacional, como el tema de las armas nucleares y demás, ¿sabes? Pues puede ser. O sea, yo creo que igual será sí, algo que igual sí. También te digo, en todo el tema de la carrera espacial tenemos unos tratados de hace 50 años y no se han renovado, entonces a lo mejor también depende del actor con el que hables y se deja muy de lado porque a nadie le interesa regularlo demasiado. Claro. Bueno, asumiendo, por ejemplo, que los datos es el activo, es el combustible con el que funciona todo este sector, toda esta tecnología, a lo mejor llegamos a puntos donde hay grandes acuerdos globales sobre unos mínimos de protección de datos. Sí. Porque si no, al final vas hacia un sistema muy diferenciado donde, yo qué sé, en la Unión Europea es súper difícil conseguir datos de los usuarios. Tenemos ahí las leyes de protección de datos europeas que son muy estrictas. Y dices, bueno, como yo necesito entrenar a mi máquina, me voy, yo qué sé, a Kenia o a la India a pillar datos porque ahí no hay ninguna ley. Y que se hinche a pillar datos de esa gente. Esto es, tenemos un artículo muy bueno, hoy estoy yo muy de promoción, pero hay un artículo sobre el colonialismo de datos que escribió Andrea G., nuestra compañera en la web, y plantea un poco eso, que las empresas tecnológicas se vayan a otros estados que en realidad no tienen una seguridad nacional muy fuerte y que no regulan la protección de datos para obtener datos de esos ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que eso también es una preocupación general, porque si tú tienes brechas a nivel internacional en la que hay estados que no regulan esa recopilación de datos, la inteligencia artificial se va a desarrollar igual. Entonces, los estados que sí la han regulado se van a encontrar con una amenaza de una inteligencia artificial desarrollada. Por eso, al final, está todo interrelacionado y tú tienes que generar un consenso global en torno a esto. Luego también, algo que me pregunto si aquí el efecto Bruselas, que lo explico ahora rápido, puede tener efecto en tema de la inteligencia artificial, ¿no? El efecto Bruselas es una tesis que plantea una señora que... Una señora en un libro. O sea, lo digo porque no es una señora en la calle ahí que dijo, bueno... No, pero es una tesis de que la regulación de la Unión Europea al final es su mejor capacidad de influencia y acaba permeando en otras zonas del mundo y acaba convirtiéndose casi en internacional, ¿no? Como que trasciende el ámbito europeo, porque la Unión Europea es un mercado muy, muy atractivo. Entonces, tú, aunque la Unión Europea regula sobre algo, sobre una industria específica, otro país o una empresa de otro país quiere acceder al mercado, a ese mercado, por lo tanto, acaba adoptando esa regulación y esa forma de hacer las cosas. ¿La inteligencia artificial puede ser también entrar dentro de esto? No lo sé, no lo tengo tan claro. Bueno, no sé si la IA, pero yo que sé, cosas como protección de datos pueden acabar entrando. Yo que sé, un tratado de libre comercio, Unión Europea, India o Vietnam. Pues al final la Unión Europea obliga al otro país a adaptar las normas europeas y por tanto al final lo que tú tienes como ciudadano europeo son los derechos de la Unión Europea en todo el mundo. En el momento en el que controlas el tema de los datos y los regulas, ahí tienes bastante hecho para el control del futuro de la inteligencia artificial. Es un imperialismo burocrático. Y bueno, ya para ir terminando, mi última pregunta va un poco por ¿cuál es el mejor modelo o qué se puede hacer para compatibilizar ese desarrollo de la inteligencia artificial y a la vez reducir la amenaza a la seguridad nacional que los retos de la propia IA pueden suponer? Porque aquí todo el mundo tiene claro que hay retos en esta tecnología y que hay que abordarlos desde cierta calma, pero tampoco dejándolo ahí como, bueno, ya iremos viendo, porque si no al final te la lía. Voy yo si quieres. Venga, dale. O sea, yo aquí lo primero que creo que hay que asumir es que la inteligencia artificial se va a seguir desarrollando. Claro. Es decir, esto es un proceso largo, y también que no vamos a poder parar el proceso. Es decir, no vas a poder decir, se detiene todo el desarrollo de inteligencia artificial porque eso es algo que ya está en marcha y vamos a tener que vivir con ello. Partiendo de esa premisa, lo que queda al final es asegurarnos de que ese desarrollo se hace de la mejor manera posible. Creo que es hacia donde vamos, ¿no? Y ahí es donde entran pues, todas estas iniciativas que plantea la Unión Europea, Reino Unido con esa iniciativa más global que busca establecer pues, una serie de marcos a nivel internacional, que es un poco similar al tema nuclear de su momento, ¿no? Intentar establecer un consenso global sobre esta tecnología para evitar que nos metamos en una carrera descontrolada. Yo creo que vamos a ir por ahí. La cuestión de esto es que, y lo que se diferencia en mi opinión con la carrera nuclear, que sí que era algo muy de estados, es que aquí hay más actores involucrados. Entonces nos plantea un escenario mucho más complejo de seguridad nacional. Están los estados, pero también están las empresas privadas con sus propios intereses, como hemos dicho, y un ámbito más transnacional. Están otros grupos subestatales. Entonces, la inteligencia artificial
es una tecnología que se puede democratizar muchísimo para bien, pero también para mal. Y eso es todo un reto para la seguridad nacional. Claro. Y luego... Bueno, No, iba a decir una tontería, que al final nos puede acabar pasando como en la peli de Creator, que una peli muy mala, no la vayas a ver. Es la no recomendación de ya, yo la iba a ver, me dijiste que no la viera y dije, me la guardo para verla en casa. Proselitismo pero yo por ya cerrar un poco con esa idea de la seguridad nacional, hay que entender que la inteligencia artificial va a ser una herramienta para la seguridad nacional, o sea, plantea oportunidades para la seguridad nacional, protegerte de ciberataques, lo que hemos comentado antes, pero también es un reto tremendo, porque otros pueden desarrollar una inteligencia artificial que sea superior a la que tú tienes, a tus capacidades, y que acaben pues generando brechas muy potentes. Que tú no estés preparado para esa disrupción tecnológica. Sí, efectivamente son los retos que nos plantea estos avances digitales y tecnológicos. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por tus conocimientos y tus recomendaciones. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a ti, Eduardo, por existir. A ti, Fernando. Y gracias también a la Escuela de Organización Industrial, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y gracias a ti también, que nos escuchas a través de Spotify, Evox, Apple Podcast, ahora también Amazon Music. Es verdad. Es que está también en Amazon Music. Y que si quieren ver el vídeo, está en YouTube, que en Spotify estamos ahí manejándolo y no lo vais a tener por ahora. Verdad. Lo tendréis en un futuro, no os preocupéis. También están haciendo retoques en la plataforma, pero bueno, si quieres vernos en vídeo, nos puedes ver en YouTube, que si lo estás viendo ahí directamente, pues maravilloso, síguenos en el canal. Y si nos quieres ver las caritas, pues ya digo, te vas a YouTube y ahí nos tienes. Así que nada, nosotros te esperaremos aquí en próximos episodios en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.